El detective James y el asesino anónimo. Una tarde normal por las bellas calles de Londres se rumoreaba que había un asesino en serie en busca de nuevas víctimas. Nadie sabía si solo era un rumor o en serio estaba pasando. No había ninguna prueba de que fuera un asesino, pero cada día iba desapareciendo gente y ningún policía quería decir nada, porque sabían que se enfrentaban con alguien muy peligroso y no querían poner nerviosa a la ciudad. Hasta que un día, Bruce, uno de los mejores policías de la ciudad, se dignó a compartir la escandalosa noticia de lo que estaba pasando e inmediatamente llamó a su hermano, uno de los detectives más conocidos mundialmente. Este hombre se llamaba James. Era bastante alto, pelo color castaño claro. Siempre se lo veía con unos trajes de colores oscuros y lo describen como una persona antipática. Pero los que realmente lo conocían se daban cuenta de que era un hombre muy simpático, pero su trabajo lo obligaba a esconder ese lado de él, ya que lo volvía de alguna manera más vulnerable. Por estas razones, era bastante bueno en su trabajo, por lo que era solicitado por personas importantes. Sin importar eso también, era muy humilde, ya que había personas que no le podían pagar y él mismo los ayudaba con el caso. Un día, recibe una llamada de su hermano pidiéndole si lo podía ayudar a resolver algo que buscaba pasando en Londres. James le informó que no se encontraba en el país, pero Bruce le dijo que era urgente. Entonces su hermano, al día siguiente, se encontraba ahí con ellos. Se reunió con Bruce y charlaron de lo que estaba sucediendo. Él le dijo que esto ya había pasado hace bastante, pero no fue tan grave como ahora. Ambos se dirigieron a la central policial. James le pidió que reuniera todas las pistas que tenía por el momento. Después de varias horas observando las marcas de los cuerpos encontrados, se dio cuenta que eran letras griegas y estaban todas conectadas formando un mensaje. Pero esto no termina acá, ya que 6 cuerpos tenían una letra. Por el orden de asesinato lo acomodaban y se formaba una palabra. A esto lo tradujeron y decía encuéntrame. Ya habían resuelto un mensaje, pero seguían los asesinatos. Esta vez, James se encargó de ir a la escena del crimen y buscar sus propias pistas. Mientras observaba el lugar del crimen, se le vino a la cabeza las imágenes de los asesinatos anteriores. Y como iba a ser obvio, también estaban relacionados los lugares. Al día siguiente, decidió visitar cada uno de los lugares donde ocurrieron los crímenes. Casi todas las escenas del crimen sucedieron en callejones oscuros. James recordó uno de sus casos que fueron en callejones y la pista que lo ayudó a encontrar al asesino fueron las letras de las calles donde sucedían los crímenes. Rápidamente, por lo que había pensado, dedujo que las pistas se encontraban en las letras de los nombres de las calles. Al primer cuerpo lo encontraron en Whitehall Road, al segundo cuerpo lo encontraron en Victoria Street, al tercero en Mulberry Street, el cuarto en Portobello Road, al quinto también lo encontraron en Portobello Road y por último al sexto lo encontraron en Downing Street. Observando por hora las calles de estos asesinatos, por fin pudo sacar una pista entre todas las calles. Según el número del asesinato, fue seleccionado la letra de la calle. En la primera calle seleccionó la H de Whitehall Road porque era el primer asesinato. En la segunda calle seleccionó Victoria Street porque era el segundo asesinato. En la tercera calle seleccionó Mulberry Street por las mismas razones del anterior. La cuarta calle seleccionó el Portobello Road. En la quinta, Portobello Road y por último en la sexta calle seleccionó Downing Street. Todas estas letras formaban el nombre de Wilton Road, un callejón. Inmediatamente se dirigieron a él, pero lamentablemente era una pista falsa. James volvió a la estación de policías muy avergonzado por no haber encontrado nada en el lugar de la pista que había conseguido. Dentro de unas horas llega un mensajero para informarle al señor detective. James se acerca y lee la carta que le da el mensajero. La carta decía lo siguiente: Estimado detective James, le quería informar que por poquito me descubre. Usted es muy inteligente. Nunca hubiera pensado que encontraría esa pista. Si usted quiere que mi víctima no muera, llámeme dentro de las 24 horas al número que le dejé a continuación. Saludos, atentamente, un asesino anónimo. James inmediatamente
James inmediatamente reunió a todos los policías y personas que pudieron rastrear la llamada al teléfono que se estaba utilizando. Como era de esperar, no se pudo rastrear la llamada, pero el asesino le dijo que lo estaba esperando en un galpón y que recién ahí le iba a entregar a la víctima, pero con la condición de que fuera solo y que le llevara un pasaje de avión para poder irse del país sin problema. James, al cortar la llamada, organizó todo un plan para poder atraparlo. Les explicó a los francotiradores que se pusieran en las azoteas de las casas que rodeaban el galpón, que llegaran horas antes y con ropa normal para poder camuflarse entre las demás personas. James le dio la orden de que subieran discretamente al techo para poder acomodarse. Después de un rato, llega la hora y el asesino deben reunirse. Se reúnen en el galpón donde habían quedado, y James le lleva las cosas que pidió. Entra al galpón y encuentra al asesino con un arma apuntándole a la cabeza de una niña. Jamás James le pide que deje a la niña y él le daría las cosas que pidió. El asesino accedió a la idea del detective. Le entregó a la niña y James le entregó sus cosas. El asesino salió primero que James para poder tener ventaja, pero lo que no sabía era que ya habían mandado una patrulla de policías a su ubicación. El asesino hace unas cuantas cuadras y la policía lo atrapa. Esta vez, James se encargó de ir a la escena del crimen y buscar sus propias pistas. Mientras observaba el lugar del crimen, se le vino a la cabeza las imágenes de los asesinatos anteriores. Y como iba a ser obvio, también estaban relacionados los lugares. Al día siguiente, decidió visitar cada uno de los lugares donde ocurrieron los crímenes. Casi todas las escenas del crimen sucedieron en callejones oscuros. James recordó uno de sus casos que fueron en callejones y la pista que lo ayudó a encontrar al asesino fueron las letras de las calles donde sucedían los crímenes. Rápidamente, por lo que había pensado, dedujo que las pistas se encontraban en las letras de los